Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, Turkua Aldua. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ otra vez. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy tenemos un tema súper jugoso, de esos que nos encantan, el amor. Su porque Ademun S de dramas intensos, paisajes impresionantes y tramas que nos enganchan por completo, las series turcas Tanview Copyright N son expertas en crear historias de amor que nos roban el aliento, nos hacen suspirar y nos dejan con ganas de Moon S. Y hoy vamos a mezclar ese amor ficticio con un rumor que es tú, incendiando las redes sociales y los tabloides turcos, la posible reconciliación superíndice 3N de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. ¿Pero QU Copyright tiene que ver esto con las series? Pues mucho, mis queridos amigos. Porque el amor que vimos en pantalla entre Eda y Serkan, en Senu Condieres y Salkam, fue tan real y poderoso que muchos pensamos que trascenderu a la ficción superíndice 3N. Y lo hizo por un tiempo. Pero como en las mejores novelas, el amor real Tanview Copyright N puede tener sus altibajos. Ahora, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N en Nochevieja nos tienen a todos con el corazón superíndice 3N en un PU más menos o. Asu que en este vídeo vamos a repasar algunas de las series turcas Moon S y Q superíndice 3 nicas, esas que nos han hecho creer en el amor verdadero, que nos han mostrado relaciones complejas y apasionadas, y que de alguna manera, nos hacen preguntarnos si lo que sentimos por Hande y Kerem es algo parecido. ¿Será que su historia de amor puede tener un final feliz, al igual que muchas de las que vemos en la televisión superíndice 3N? Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, actores, noticias y todo lo relacionado con este mundo que tanto nos apasiona. No se arrepentiru Rene. Ahora su prepun rense un tu copyright turco a como superíndice 3 densen susiyu superíndice 3N favorito y vamos a comenzar con este recorrido por las series turcas que nos enseu más menos arón sobre el amor, y que copyright N sabe. Tal vez nos den alguna pista sobre el futuro de Hande y Kerem. Empezaremos como no pudo ser de otra manera, con Senu Condieres y Salkam, o Llamas a mi puerta para nosotros los hispanohablantes. Esta serie del GEU Copyright Nero de comedia romántica, protagonizada por Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer capítulo. Su relación superíndice 3N en pantalla era tan natural y divertida que nos hizo creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en el poder de superar los obstáculos juntos. La serie Ademun S tenía un toque moderno y fresco que la diferenciaba de otras comedias románticas. Los diálogos eran ingeniosos, las situaciones eran divertidas y los personajes eran en traumas menos hables. Pero Moon S ayudó de la trama, lo que realmente conectó superíndice 3 con el público fue la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem. Su amor en la vida real, que surgió superíndice 3 durante el rodaje de la serie, le dio un toque a Moon S especial a la historia. Los fans estaban encantados de ver CEU superíndice 3 mo su amor en la pantalla se convirtió en realidad. Y ahora con los rumores de reconciliación superíndice 3N, todos estamos cruzando los dedos para que esta historia tenga un final feliz. Será como un capítulo extra de la serie. Se dice que ambos pasarían la Nochevieja en un resort de lujo en las montañas de Suiza, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada. Las redes sociales están que arden con fotos y vídeos comparando publicaciones y buscando coincidencias en las historias de Instagram. Los fans más acérrimos incluso han contratado detectives privados en Suiza para tratar de confirmar o desmentir esta información. Incluso hay teorías conspirativas que afirman que su ruptura fue orquestada para dar más visibilidad a sus carreras. Siguiendo con las comedias románticas que nos roban el corazón superíndice 3N, tenemos que hablar de Erkenci Kuay, o Puk Haro Sou más menos Ador. Esta serie, protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanemaiden, una joven Sou más menos Adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Ayu conoce a Candibit, el hijo del dueu más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado.
Erkenci Kwai es una serie llena de energía, color y optimismo. La trama es sencilla pero efectiva, y los personajes son adorables. Sanem es una joven inocente y divertida que sueña más menos a con escribir una novela, mientras que Kan es un hombre libre y aventurero que busca su propio camino. Su relación superíndice 3N es explosiva desde el principio, llena de malentendidos, celos y momentos CU superíndice 3 micos. La serie ADMUDS tiene unos paisajes impresionantes. Las escenas grabadas en Estambul y en la costa turca son un verdadero deleite para la vista. Y la química entre Demet y Kan es innegable. Su relación superíndice 3N en la pantalla es tan natural y apasionada que nos hace creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Aunque su romance en la vida real no duru superíndice 3, su interpretación superíndice 3N en Erkenci Kwai sigue siendo IQ superíndice 3 Nika. Y al igual que con Ande y Kerem, muchos fans aún sueñan más menos han con una posible reconciliación superíndice 3N. El amor es asu, nunca se sabe. La presión mediática fue implacable con ambos, los rumores de infidelidad y los compromisos profesionales terminaron desgastando la relación, sin embargo, siempre se mostraron respetuosos el uno con el otro en público, alimentando la esperanza de sus seguidores de una posible reconciliación. Incluso se dice que Demet se casó vestida de blanco con un diseño exclusivo inspirado en el vestido que usó en la serie Erkenci Kwai, lo que desató aún más comentarios sobre su añoranza por Kan Yaman. Actualmente Demet se encuentra divorciada y protagonizando exitosas series. Ahora, cambiemos un poco de tercio y pasemos a una serie muy dramática, pero igualmente llena de amor y pasión superíndice 3N, Aek Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es un club psico de la televisión superíndice 3N turca. Nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se enamora de Belul Aznedar, el sobrino joven y atractivo de su esposo. Aek Memnu es una serie llena de intriga, pasión superíndice 3N y drama. La trama es compleja y los personajes son ambiguos. Biter es una mujer atormentada por su pasado y por su deseo de ser amada, mientras que Belul es un hombre indeciso que se debate entre el amor y la lealtad. Su relación superíndice 3N es un torbellino de emociones que los arrastra a ambos hacia la destrucción superíndice 3N. La serie ADMUDS tiene una producción superíndice 3N impecable. El vestuario, la escenografía y la música son de primera categoría. Y las interpretaciones de Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ son magistrales. Su química en la pantalla es explosiva y nos hace sentir la pasión superíndice 3N, el dolor y la desesperación superíndice 3N de sus personajes. Aek Memnu es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te deja sin aliento hasta el final. Aunque el amor en esta historia termina en tragedia, nos muestra la intensidad y el poder del sentimiento amoroso. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países de Latinoamérica, generando controversia por su trama atrevida y las actuaciones impactantes de sus protagonistas. Los looks de Biter se convirtieron en tendencia y aún hoy se recuerdan como íconos de la moda. Beren Saat se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía gracias a su interpretación en esta serie. Cambiando de registro, quiero hablarles de Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Uzupárrafo y Bit Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase humilde que se enamora de Nihan Sezin, una joven rica y privilegiada. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir Kozkoylu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kara Sevda es una serie llena de drama, pasión superíndice 3N y venganza. La trama es intrincada y los personajes son complejos. Kemal es un hombre honesto y trabajador que lucha por su sueño más menos os, mientras que Nihan es una mujer valiente y decidida que se sacrifica por su familia. Su amor es puro y verdadero, pero se ve constantemente amenazado por las fuerzas del destino. La serie ADMUDS tiene una fotografía impresionante. Las escenas grabadas en Estambul son un verdadero homenaje a la ciudad. Y la química entre Burak y Neslihan es palpable. Su relación superíndice 3N en la pantalla es tan intensa y apasionada que nos hace creer en el amor eterno. Kara Sevda es una serie que te hace llorar, reír y suspirar. Es una historia de amor que te marca para siempre. Kara Sevda fue un éxito internacional, ganando premios y conquistando audiencias en todo el mundo.
La banda sonora de la serie, especialmente la canción principal, se convirtió en un himno para los enamorados. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue tan fuerte que se especuló sobre un posible romance fuera de la pantalla, aunque ambos siempre lo negaron. Ahora, para terminar con este recorrido por las series turcas que nos enseñan más o menos sobre el amor, quiero hablarles de Medcezir, o Marea. Esta serie, protagonizada por Ayatay Ulusoy y Serini Sarkaya, es una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense de OC. Nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que es acogido por la familia Serez, una familia rica y poderosa. Ayu conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y rebelde de la que se enamora. Medcezir es una serie llena de drama, romance y conflictos sociales. La trama es entretenida y los personajes son interesantes. Yaman es un joven luchador que trata de dejar atrás su pasado, mientras que Mira es una joven privilegiada que busca su propio camino. Su relación superíndice 3N es complicada desde el principio, llena de obstáculos y malentendidos. La serie además tiene una banda sonora espectacular. Las canciones turcas e internacionales que suenan en la serie son un verdadero deleite para los oídos. Y la química entre Ayatay y Serini es innegable. Su relación superíndice 3N en la pantalla es tan intensa y apasionada que nos hace creer en el poder del amor para superar las diferencias sociales. Medcezir es una serie que te engancha desde el primer capítulo y te hace reflexionar sobre el amor, la amistad y la familia. Ayatay Ulusoy se consagró como uno de los actores más populares de Turquía gracias a su papel en Medcezir. Serini Sarkaya también consolidó su carrera y se convirtió en un ícono de la moda. La serie abordó temas como la desigualdad social, el acoso escolar y la lucha por los sueños, conectando con un público joven y diverso. Se rumorea que Ayatay y Serini tuvieron un romance fugaz durante las grabaciones de la serie, aunque nunca lo confirmaron públicamente. Pero volviendo a Hande y Kerem, la pregunta que nos carcome es, ¿será que su historia tendrá un segundo acto? Recordemos que tras el final de Senkal Kapm, ambos tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivos proyectos profesionales. Hande ha protagonizado series como Bambaşka Bir y Coma, demostrando su versatilidad actoral en un thriller psicológico que la aleja de la imagen de comedia romántica que la catapultó a la fama. Kerem, por su parte, se ha embarcado en proyectos internacionales, como Eflatun, una película que le ha valido el reconocimiento de la crítica por su madurez interpretativa. Además, ambos han sido relacionados sentimentalmente con otras personas, aunque ninguno de estos romances se ha confirmado de manera oficial, manteniendo viva la llama de la esperanza entre sus fans. El impacto de Senkal Kapm fue inmenso. La serie no solo fue un éxito de rating en Turquía, sino que también conquistó audiencias en países de Latinoamérica, España, Italia y muchos otros. La historia de amor entre Eda y Serkan resonó con un público que anhelaba ver una representación del amor moderno, con sus altibajos, pero siempre con la promesa de un final feliz. La serie generó un fenómeno fanático sin precedentes, con seguidores que crearon cuentas de redes sociales dedicadas exclusivamente a Hande y Kerem, compartiendo fotos, vídeos y edits de sus personajes. El hashtag #Anker, una combinación de sus nombres, se convirtió en tendencia mundial en numerosas ocasiones. El éxito de la serie también impulsó el turismo en Turquía, con muchos fans viajando al país para visitar los lugares donde se grabaron las escenas más emblemáticas. Y bueno, amigos, llegamos al final de este recorrido por las series turcas que nos enseñan más o menos sobre el amor. Hemos visto comedias románticas, dramas intensos y series que nos han hecho suspirar y llorar. Pero todas ellas tienen algo en común, nos han mostrado el poder del amor en todas sus formas. Un amor que, como en el caso de Hande y Kerem, puede trascender la pantalla y convertirse en realidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encantaría saber le de estas series es su favorita y les creen que me faltaron mencionar. Dejen sus comentarios abajo. Y díganme, ¿creen que Hande y Kerem realmente se reconciliaron? Quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Será que el destino, al igual que en las series turcas que tanto amamos, les tiene reservado un segundo capítulo lleno de amor y felicidad? Solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias por ver este vídeo y por apoyar mi canal. Recuerden darle me gusta si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Asu me ayudan a seguir creando contenido sobre series turcas para todos ustedes. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo Video. Adiós Superíndice 3S.